Muy bien. Ha sido una mañana bonita. En el primer servicio tuvimos cerca de, no sé, yo conté como 55, 60 personas y logramos la intención. Aquí estamos también cumpliéndola. Si hoy alguien nos acompaña por primera vez, es de mucha alegría para nosotros que hoy nos visite. Es muy gratificante como iglesia recibirles hoy. Esperamos sea una gran bendición para usted esto que está por ocurrir. Si ya ha venido algunas veces, está comenzando, esperamos esté en un proceso también significativo a favor de su crecimiento espiritual. Y al final les tengo una invitación a los que han venido por primera vez en las últimas 3 meses. Pastor, ya hicimos un almuerzo con nuevos hace 15 días. Tengo otra invitación para hacerles a los recién llegados a la iglesia. Más tarde les cuento un poquito sobre eso. Estamos también ofreciendo un saludo a las personas que verán este video a través de las redes sociales en los próximos días. Esperamos también sea de bendición para ustedes. Comenzamos la semana pasada una serie de enseñanzas que giran en torno a la vida de Samuel. No vamos a presentar toda la vida de Samuel, es muy extensa. Hemos escogido algunas cosas básicas pero importantísimas que nos enseñan un gran conjunto de verdades a nosotros. Esta vida, la vida de Samuel, está marcada por una cantidad de acontecimientos que dejan notar claramente aspectos como lo que se predicó el domingo pasado, que hablamos sobre aprender a esperar en Dios. Y es la vida de Samuel, pero ¿de quién hablamos la semana pasada? De Ana, de la mamá. Y hoy también vamos a predicar de Samuel, pero vamos a hablar poquito de Samuel, porque vamos a hablar de otros alrededor de la vida de Samuel. Pero bueno, es porque Samuel estaba ahí en el escenario que vamos a exponer un poquito sobre él. El título de nuestra predicación esta mañana es Santidad en medio de un mundo pecador. Santidad en medio de un mundo pecador. Y vamos a leer algunos versículos del primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 y 13, y ya les indico qué otros versículos. Pero los hijos de Elí, ya aquí aparecen nuestros protagonistas de hoy. ¿Cómo se llama? ¿Quiénes son? Hijos de Elí. Elí era un gran sacerdote, y los hijos de Elí también servían como sacerdotes. Eran hombres indignos, no conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. No conocían al Señor. A ver, ¿cómo es eso? Son sacerdotes de Dios, pero no conocían al Señor. ¿Podría uno servir en la iglesia sin conocer a Dios? Pues evidentemente sí. Ahora, su servicio no es un servicio efectivo. Su servicio carece de frutos, seguramente. Pueda que las personas midan ese servicio como bueno, pero nunca logrará el propósito con el que se trazó, porque no se conoce a Dios. Y hablaremos un poquito de eso más adelante. Estamos en el versículo 13. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y si el hombre le decía: ciertamente deben quemar primero la grasa y después toma todo lo que quieras, él respondía: no, sino que me la darás ahora y no la tomaré
y si no, la tomaré por la fuerza. Ahí ya salta a la luz uno de los pecados de estos muchachos, y era que irrespetaban los protocolos para lo de la toma de las ofrendas. El protocolo decía que la ofrenda de la carne podían comerla. Cualquiera diría, el problema de los sacerdotes es que van y sacan la ofrenda, la carne. No, ellos tenían la posibilidad de hacerlo, era su derecho, pero había un proceso, un protocolo que ellos estaban irrespetando. Voy a exponerles un poquito más adelante sobre el tema. Lo que aquí se hace evidente es que ellos estaban pecando contra Dios. Es decir, Dios escoge a una familia específica y con ello a una descendencia para que sirvan como sacerdotes en el templo, en el tabernáculo o donde correspondía, pero ellos comenzaron a pecar contra Dios, y uno esperaría del sacerdocio santidad, uno esperaría del sacerdocio un buen ejemplo, buen testimonio, pero ellos no lo estaban haciendo. Es que el pecado, la inmoralidad, la perversión, la maldad, es una realidad con la que infortunadamente tenemos que convivir todo el tiempo. Si te vas a la historia de Adán y Eva, encontrarás que fueron los primeros seres humanos y que por consiguiente fueron los primeros seres en pecar. Y comienzas a navegar por todas las historias bíblicas y notarás que el pecado siempre ha sido protagonista en el desarrollo de los procesos de muchas personas, de pueblos enteros de la Biblia. Por causa del pecado fue que Cristo murió. La primera página de la Biblia habla del pecado. La última, en cambio, también hace algunas alusiones a los vacíos que se pueden tener. Es que el pecado aturde, mata, destruye, el pecado daña, el pecado genera consecuencias a veces inimaginables. Hay personas pagando aún consecuencias de pecados que cometieron hace 8, 10, 15, 20 años. Es decir, consecuencias de sus errores, de su inmoralidad, de su vicio o de lo que sea que lo haya causado. Entonces, con esto quiero mostrarles que este problema de estos muchachos era como el problema que tal vez usted y yo tengamos hoy en día, problemas de pecado. O alguien podría levantar la mano y tirar la primera piedra aquí. O nos toca, como cuando Jesús lo hizo, comenzar a irnos de a poquito, porque tal vez también tenemos nuestro pecado. Es muy posible. Gracias, muchas gracias. Mire, yo voy a mostrarles con el siguiente ejemplo el problema del pecado. El problema del pecado. Quiero mostrarles a ustedes una de las mayores obras arquitectónicas del planeta. Es una de las 7 maravillas del mundo. Les hablo de la muralla china. La muralla china tiene unas características únicas por su construcción. Es muy impresionante ver cómo hoy en día se mantiene en pie después de más de 2000 años de construcción. Se mantiene en pie algunas partes de la muralla china, y su pegamento fue en gran parte de ellos arroz. Con arroz pegaban los ladrillos después de un proceso químico, algo así, preparaban y lo hacían. Y hoy en día algunos científicos han encontrado que ese adhesivo tomó vida y ahora se forman diferentes elementos adicionales que sostienen la estructura. El 60 y pico % de la muralla china sigue en pie, tan solo el 30 y algo ha sido derrumbada, y ya hay inversión para mantenerla con vida, si se puede decir de esa manera. Esa muralla se construyó para evitar el ataque de enemigos del norte, poniendo una división, esa separación. Los muros funcionan para eso. Hay muros recientes, ¿no? El de las Lamentaciones, ¿cómo se llamaba? ¿Cierto? Separaba a Berlín de no sé qué cosas, y eso lo tomaron hace como 30 años, creo, 30 y pico años. Y ahorita algunos presidentes más modernos han querido hacer también sus propios muros también.
Esta fue puesta para evitar que mongoles y otros pueblos del norte atacaran China. ¿Y funcionó? Funcionó. Porque hoy en día, aunque es un lugar turístico, muéstrame la siguiente por favor, hoy en día es de paseo. Yo quiero conocer la muralla china, ese es uno de mis sueños, ir y conocer ese lugar. Hoy es un lugar de paseo. Hace cientos de años era un sitio de guerra, donde esta era la defensa más fuerte contra las naciones enemigas. Algunos datos, miren estos datos por favor. La muralla china tiene de extensión 21.196 kilómetros. Ahora, no es una construcción larga, sino que tiene varias ramificaciones. Es muy larga, pero tiene varias ramificaciones. Eso la hace más extensa. 21.196 kilómetros. Tiene aproximadamente 21 metros de ancho. Caben ahí no sé cuántos carros, 3, 4 carros podrían caber en algunos lugares. Es muy ancha, muy ancha. De alta tiene entre 6 a 8 metros en algunos lugares. Es decir que esa torre, esa muralla es más ancha que este edificio, más alta que este edificio, para que tengan una idea de la construcción tan terrible. Comenzó a construirse en el año 200 antes de Cristo y se terminó de construir varios siglos después. Intervinieron varias dinastías chinas en la construcción. Funcionó físicamente como se pretendía. Separó a los pueblos. Los enemigos no pudieron atacar más. Sin embargo, la muralla china fue permeada más de 2000 veces. ¿Cómo así? Si funcionaba muy bien. Porque los enemigos sobornaban a los guardias que cuidaban la muralla china. Entonces, los mismos soldados ayudaban a pasar a los soldados enemigos y traicionaban la patria. Por buena que sea la estructura, si hay corrupción, inmoralidad, pecado, las cosas van a salir mal. Por eso es que grandes gobiernos se caen. Por eso es que no importa lo sólida que sea la multinacional, la empresa, si hay corrupción, si hay pecado, se va a caer. No importa lo consistente que sea tu familia, lo sólida que sea tu familia, lo fuerte que sea tu familia. Si tú pecas, varón, esa familia se puede perder. Si tú fallas, si tú pecas, mujer, esa familia se puede perder. Si ustedes, muchachos, los hijos, pecan, fallan, esa familia se puede disolver. No importa que creamos que a la vista es muy grande, es muy sólida, es muy fuerte. Oiga, a la iglesia, por mucho que se esté creciendo, por espiritual que se vea, por amorosa que se vea, si permitimos el pecado, la inmoralidad, la maldad, el triste final será una iglesia que se descomponga, que se dañe y hasta se muera, porque podría pasar. Entonces hoy es una de esas predicaciones que no es fácil de oír. No creo que sea muy cómodo para ustedes. ¿Y saben por qué sé que no es fácil de oír? Porque tampoco es fácil de predicar. No es muy cómoda para mí, porque es enfrentarnos a la realidad del pecado que asedia nuestra vida, del pecado que en ocasiones nos controla y que tarde o temprano nos pasará cuenta de cobro, nos pasará factura. Eso es el pecado. Leamos la idea central de esta enseñanza. No somos santos para ser salvos. Somos santos porque somos salvos. Amerita leerlo 2 veces, y si amerita leerlo 3, lo leemos 3. Si amerita leer las 4, en casa lo leen después y lo estudian. No somos santos para ser salvos. Es que no se puede. Algunos creen que entre más santos sean, más nos ganamos algo de Dios, y así no funciona. Si su salvación depende de que usted sea santo, malas noticias. Malas noticias. No puede depender de eso. Ahora, ¿por qué soy santo? Porque Dios me ha rescatado, me ha salvado. La santidad
es una verdad posicional, es decir, Dios te puso en ese lugar de santidad. Tú no llegas ahí por tus méritos, tú no llegas a la santidad por tu esfuerzo, tú llegas a la santidad porque Dios te pone ahí. Bueno, que tenemos que trabajar en nuestra santidad, sí. Que hay que luchar a diario, sí. Que hay que esforzarnos, sí. Que hay que hacer morir el hombre interior, sí. Que hay que resucitar una nueva vida, sí. Pero parte desde la obra de Dios en nosotros, no lo causamos nosotros. Y lo vamos a entender mejor explicando algunas cosas de este pasaje que estamos leyendo. En primer lugar, yo veo en este texto que hay un llamado a la santidad. Escriba por favor la palabra santidad. Hay un llamado a la santidad. Hay un llamado a ser santos. Cuando digo llamado, me refiero a un mandato, me refiero a un precepto de Dios, una orden: sean santos. ¿Qué es lo que ocurre en este pasaje? Lo voy a ubicar rápidamente. Fitness, algo así es, Ofni y Fitness, los hijos de Finees y Ofni, los hijos de Elí, debían oficiar como sacerdotes porque ese era el llamado que tenían. Y su rol sacerdotal debía ser acompañado con una vida consistente, coherente con su sacerdocio. Ellos no lo estaban haciendo. Ellos se pervirtieron, cayeron en pecado, en maldad, faltaron al llamado que Dios les hizo. Ellos se alejaron de la voluntad de Dios por hacer las cosas a su manera. ¿Por qué ocurre eso? En primer lugar, letra A, porque no se conoce realmente a Dios. ¿Sabes quiénes eran estos dos muchachos? Eran personas que habían escuchado muchos años el tema de Dios. Eran personas que sabían cosas de Dios, pero infortunadamente eran personas que no conocían al Señor. ¿Nos puede pasar a nosotros? Claro que sí. Nosotros podemos ser personas que llevemos años escuchando cosas de Dios. Eso es bueno, eso es bueno. Podemos ser personas que sepamos muchas cosas de Dios. Eso es buenísimo, es muy importante. Pero también podemos ser personas que no conozcamos realmente a Dios. Eso es muy malo, muy malo. Hace 9, 10 años hablé con una persona y me preguntó: ¿tú conoces al presidente de la República? No, no lo conozco. Yo sí lo conozco. Wow. ¿Cómo lo conociste? Yo estaba pasando por Bogotá unos días y estuve en la Plaza Bolívar y salió a dar un discurso y yo lo vi allá dando el discurso y lo vi ese día. ¿Y qué tan cerca estabas? No, como a 80, 100 metros. Allá se miraba pequeñito, pero allá escuché al presidente hace 8 o 9 años, el de turno. Y me dijo que lo conocía. No, conocer a alguien es, hombre, saber de él. Tienes el número telefónico y le puedes marcar y te contesta. Sabes qué piensa, sabes qué le gusta, qué no le gusta. Sabes cuáles son sus hábitos, sus deportes favoritos, sus gustos por la comida, por la cocina, por la música, por el cine, qué toma, porque lo conoces. Hermano, así nos pasa con Dios. Estamos seguros que lo conocemos, pero no sabemos ni qué piensa, ni qué siente. No sabemos qué espera de nosotros. No conocemos sus planes. A mí me trae eso el recuerdo de cuando a uno le hacen algunas dinámicas de pareja. Y entonces le dicen a la pareja: vengan, pasen ustedes para que hagan la dinámica. Y uno pasa todo inocente, hermano, y uno no sabe que va rumbo al paredón por las preguntas que le van a hacer. Y lo ponen de espaldas a uno, y uno se sienta ya orgulloso, y la esposa aquí atrás. Y le preguntan a uno: cuéntenos, ¿de qué color son los zapatos que trae su esposa? ¿Qué contesto? No la puede ver porque está de espaldas, ¿cierto? ¿Cuál es la canción favorita de su esposa? Ay, Dios mío, comienza uno a sufrir porque ¿cómo queda uno? ¿Qué queda claro ahí? Que no conoces muy bien a tu esposa en esos detalles.
con Dios nos puede estar pasando lo mismo. Ah, sí, yo voy a la iglesia hace 8 o 10 años, yo conozco a Dios, yo sé las cosas de Dios. ¿Seguro que lo conoces? Porque si lo conociéramos mejor, pecaríamos menos. En otras palabras, cuanto menos conoces a Dios, más inclinado estás al pecado. Voy a decir una frase aún más amplia de eso. Cuanto más te acercas a Dios para conocerlo, más pones distancia con el pecado. Pero cuando te acercas al pecado, te distancias más y más de Dios. Esa es nuestra realidad. Esta gente estaba lejísimos de Dios. No conocían a Dios. Esa era su situación. Letra B, se desprecia el llamado. Una persona que no conoce a Dios, que no entiende su deber de buscar santidad, desprecia el llamado de Dios. Versículo 13, en su primera frase, no conocían la costumbre de los sacerdotes con el pueblo, es decir, no oficiaban como verdaderos sacerdotes. Ellos hacían lo que papá les había dicho. Ah, mi papá va y hace allá, y lleva y mueve aquí, y recorre aquí, y canta aquí, y ya. Pero no conocían a Dios. Oiga, preocupante que muchos de nuestros hijos estén en la iglesia siguiendo nuestras pisadas, nuestro ejemplo, sin tener la experiencia de haber conocido a Dios. Nos tengo una noticia. La frase sonó horrible, pero es lo que intento decir. Yo les voy a la noticia, pero yo me incluyo. Cuando nos muramos, muchos de nuestros hijos no van a seguir siendo cristianos, señores. Bájense de la nube. Tengo miedo de que al morir mis hijos se alejen de Dios. Si eso pasa, ¿qué va a demostrar? Que no les heredé una fe. Les mostré un estilo de vida, una forma, una dinámica, pero no les mostré realmente a Dios. Espero que al morir ellos sigan caminando con el Señor. Para eso debo asegurarme que conozcan a Dios, más que conocer un ministerio, más que conocer un oficio, más que conocer información que es importante pero no definitiva, es que conozcan realmente al Señor. Versículo 17, Miguel, el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque despreciaban la ofrenda del Señor. Tenían en poco su obligación. Ese era el problema. Ah, bueno, pastor, ese era el trabajo de ellos. Nosotros no somos sacerdotes. Bueno, nominalmente no, pero espiritualmente sí somos reconocidos como sacerdotes. Ahora, yendo más allá de eso, es que el llamado a ser santos no es exclusivo para el que sirve en el altar. No es exclusivo para el que está en la puerta o enseñando niños. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 y 4 dice: porque esta es la voluntad de Dios. Voy a parafrasearlo. Este es el mandato de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Este versículo hace referencia solo a esta área, a este tema, porque el capítulo está hablando del tema sexual. Pero si lo amplías, el versículo que quiere decir en general es: la voluntad de Dios es que se santifiquen y se abstengan de todo lo que sea pecaminoso, malo. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. ¿Por qué hacemos hincapié en lo sexual? Porque infortunadamente es el área en el que más trabaja el diablo, el mundo, este sistema, la maldad que invade más y más la sociedad. Esta es una sociedad hipersexualizada. Todo es sexo. Todo es una invitación a lo erótico, a lo pornográfico, a lo que invita, a lo que lleva a hombres sin respetar si es soltero, casado, viudo, jovencito, anciano,
mujer, hombre, cualquier sea la situación de vida familiar, a que busque cómo satisfacer su placer sexual. Todo gira en torno a eso. No nos vayamos lejos. Las redes sociales están plagadas de cosas que hablan de la vida sexual. Las series que vemos están acompañados de elementos sensuales, sexuales. Las películas, las publicaciones que vemos, está saturado de eso. No todo es malo, por supuesto, pero hay un gran contenido que hace 10, 20, 30 años como que por el pudor se escondía un poco, existía, pero no era tan expresado, tan publicado. Hoy en día ya no se respetan horarios. Antes habían horarios para publicar películas, programas, comerciales. Los comerciales de cigarrillos y de alcohol solo podían aparecer después de las 10 de la noche con una limitante. Ya no hay respeto porque las redes sociales están lleno de eso. Algunas series infantiles, juveniles, están llenas de una invitación a lo sexual. Es una cantidad de cosas sorprendente. Aquí dice: absténganse de la inmoralidad, es decir, pongan límites. Y aquí yo voy a decirles algo que nunca hago, nunca lo hago, pero hoy se llegó el día de hacerlo. Quiero recomendarles una serie. Hablando mal de las series, y les voy a recomendar una serie. Es que no todas son malas, no todas son malas. Hace 20 días, un mes más o menos, escuché en la Blue una entrevista a alguien y estaban hablando de una serie que tuvo su origen en Inglaterra, creo que es, sí, por allá. Y es sobre el problema de las redes sociales en nuestros niños, en nuestros adolescentes. Esa es la serie. A mí no me llamó la atención, no miro series nunca. Me sorprende que alguien: pastor, no tengo tiempo para esto, es que no me queda tiempo para aquello. Pero ven series de 100 capítulos, de 40 minutos y tienen récord. Yo he visto 17 series, tal serie ya la vi, tal serie ya la vi, tal serie, pero dicen: no tengo tiempo. No sé cómo concilian esas dos verdades. Pero bueno, esta serie que les digo dura 4 capítulos, tiene 4 capítulos. Y la entrevistada decía que le llamó la atención porque expone la problemática de nuestros niños y adolescentes con las redes sociales, que nosotros por varias razones no manejamos. 1, por descuido. 2, porque algunos no somos amigos de las redes sociales, entonces las consideramos como un elemento de ellos y nos alejamos de eso. 3, porque nos hacemos los de los ojos ciegos ante algunas realidades. Si su niño, si su niña, su adolescente, o usted, señorita, caballero, dama, tiene el 10% de los problemas que esa serie habla, está en verdaderos problemas. Mi esposa, yo llegué a Semana Santa, creo que fue el miércoles, jueves santo, llegué a la casa, me dijo: ya estoy viendo el primer capítulo de la serie, lo regreso y lo miramos. Sí, amor, ponlo. Lo puso. Estuve 3 horas viendo los 4 capítulos en línea. Si yo odiaba las redes sociales, ahora las odio más. Yo le animo a verla con su esposita, con sus hijos si quiere. Véalo solo, véala sola. Está en Netflix, se llama Adolescentes. Hay escenas que hay que regresarlas y escucharlas nuevamente. Son conversaciones de psicólogos, de autoridades con los protagonistas de la serie. No es un documental, es una buena puesta en escena, pero las conversaciones son tan densas que uno amerita de rebobinar y escuchar nuevamente lo que dice. Pero es lamentable lo que muchos de nuestros niños, adolescentes, jóvenes están viviendo en las redes sociales desde su propia madurez, su condición. Cierro con esto. La edad en que un muchacho madura es más o menos a los 22, 23 años, un varón. Es cuando ¿cómo se llama?
la parte frontal del cerebro tiene un desarrollo completo. No, yo ya tengo 18, ya soy maduro. No, eso es lo que dice el Estado con el tema aquí social. La madurez de un varón es por ahí a los 22, 23 años, cuando eso está maduro ya. 22, 23 años. Una mujer madura, 20, 21, 19 podría pasar. Un poquito más antes, está bien. Las experiencias negativas a algunos los hace madurar a las malas, y como que hay un proceso un poco más rápido, pero no es completo. Bien, ¿por qué les digo esto? ¿Qué es madurar? Es tener la capacidad de reconocer la realidad de lo que soy y de mi entorno. Cuando uno está maduro, cuando sabe realmente quién es. Tenemos adolescentes de 14, 15 años creyéndose ser los protagonistas de las series que ven, de los juegos en los que están, creyendo que son gángster, que son héroes, que son soldados, héroes sin capa. Esos son nuestros adolescentes. ¿Por qué? No han entendido su realidad. Y es verdad, son niños de 12, 13 años. Lo vimos nosotros también. Está bien. Entonces, madurar es cuando sé quién soy. Soy estrato 2, estrato 1, estrato 3. Vivo en Villao. Somos pobres. O somos estos, somos aquellos. Me toca hacer esto. Debo estar dejando de vivir de tanta fantasía. Y maduro cuando entiendo mi realidad. ¿Dónde soy? ¿Y de qué hago parte? Mi familia, mi entorno, mi sociedad. Entonces, un muchacho entre los 11, 12 años y los 21 debe tener un encuentro con la realidad. Pero es cuando más están expuestos a la irrealidad de, primero, juegos. Segundo, series. Tercero, películas. Cuarto, amistades. Entonces, cuando nuestros muchachos, nuestras señoritas debían estar teniendo un encuentro con la realidad para que por fin maduren, es cuando más están siendo atacados con irrealidades. Por eso tenemos muchachos de 30, 35, 40 con pensamientos de muchachos de 14 y 15 años. Por eso tenemos mujeres con 25, 28 años que no han dado el paso y siguen como viviendo la fantasía de la quinceañera de la 16 años, que todo es un cuento de hadas. Por la irrealidad en la que vivimos. Huyan, absténganse de la inmoralidad. Papás, sáquele tiempo a eso. Vamos nosotros en familia a verlo nuevamente con mis hijos y a estudiar la serie. ¿Qué más se perdió? Letra C, se perdió el temor. Escriba por favor, se perdió el temor. ¿Qué es el temor? Pastor, es la reverencia, el respeto a Dios. A mí me parece que las palabras minimizan ese tema. Están de miedo a Dios. No, pero es que uno no le tiene miedo a Dios porque Dios es amor. Sí, claro. Yo amaba a mi papá profundamente. Lo amaba, tenía confianza, me le botaba encima, me le subía las piernas, lo abrazaba, le robaba besos, le arrancaba canas, era feliz. Pero mi papá, cuando yo estaba haciendo algo indebido, ¿qué está haciendo usted? A mí me corría un corrientazo desde la planta de los pies hasta la punta de la cabeza. Una mirada era suficiente para no quedarse quieto. Cuando uno sentía que alguien lo estaba viendo y lo estaba viendo a uno en una visita o algo así por el estilo, uno quedaba petrificado, hermano. Uy, era que su papá le daba muy duro entonces. Mi papá nunca me pegó. Una vez lo hizo, cuando tenía como 5 o 6 años, ni lo recuerdo. Nunca me pegó. Pero lo que inspiraba como padre me producía escalofrío. Igual que hoy en día, no con nuestros hijos, con los míos, por ejemplo. No, sí hay autoridad, sí la hay. Con Dios es así. ¿Cómo no le voy a tener miedo a un Dios que una noche mató a 30,000? Un día 200 se rebelaron contra Moisés y se abrió la tierra y se los comió los 200. Envió el diluvio y mató a cientos de miles de personas. ¿Cómo no le voy a tener miedo a Dios cuando Dios fue capaz de enviar fuego del cielo para destruir a 2 ciudades completas, Sodoma y Gomorra? Como para estar diciendo, no, con Dios todo bien, Él se aguanta lo que yo haga. Mira lo que pasó acá, versículo 28, Miguel. No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí.
¿No le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas? ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. ¿Cierto, Esteban? ¿Sí o no? Es la capacidad de Dios de traerle a la cara a estos hombres: esto es lo que he hecho por ustedes y ustedes menosprecian lo que yo les puse a hacer, porque no tienen temor, porque se les olvidó quién soy, porque no me conocen, está diciendo Dios. Por eso, punto 2, por favor escriba, tiene que haber una confrontación del pecado. Y esta es la parte que no nos gusta. ¿A quién le gusta que lo confronten? A nadie. No nos gusta. Pero le voy a decir algo aquí. Cuando Dios nos confronta, está expresándonos su misericordia y su amor. Cuando aparece algo que estamos haciendo mal y sale a la luz y nos pillan, nos pescan. Ay, ¿por qué se dieron? Porque está la mentira que nos inventamos: nadie se va a dar cuenta. Mi papá no se va a enterar. Mi esposa no se va a enterar. El pastor no se va a enterar. Esa es la mentira que nos inventamos. Nos gusta decírnosla, pero nos olvida que el diablo nos provee para el pecado, nos invita al pecado, nos reúne, nos pone alrededor lo que necesitemos, nos patrocina el pecado, y cuando pecamos, ¿qué hace el diablo? Lo publica, lo saca a la luz. Claro que algunos ya no necesitan que el diablo les publique, porque ellos publican sus pecados en las redes sociales. Aquí todos tenemos algún amigo, 2, 3 amigos que les encanta poner, casi no publican, pero cuando están tomando, publican sus cervezas, sus botellas de una cosa y de la otra. Tienen que mostrar que están tomando o haciendo algo malo. Uy, pastor, yo no tengo ningún amigo así. Pues lo felicito, yo hoy tengo 2 o 3 que nunca publican nada, pero cuando están pecando les encanta mostrar que están haciendo algo indebido. Mire, esta gente fue confrontada por el pecado. Versículo 27, Miguel. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: así dice el Señor. ¿Quién apareció? Un hombre. ¿Sabe qué me llama la atención? Que no tiene nombre. ¿Algún profeta, algún hombre de Dios? Dios lo llamó. Va donde Elí y me lo confronta. Y fue allá: Elí, estás pecando, tú y tus hijos están fallando por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Saben qué queda claro con esto? Letra A: Dios conoce todo lo que hacemos. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que estamos haciendo? ¿Lo que vemos? ¿Lo que escuchamos? Él lo sabe absolutamente todo. Salmos 139, 7 y 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu, o a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en los más remotos del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Escondas en el lugar más oscuro, váyase al hueco más recóndito, viaje y piérdase por allá haga. Para Dios no hay nada oculto. Y a veces Dios tiene una facilidad de que en algún sitio, lugar, lo que estemos haciendo, aparezca alguna persona que nos conozca. Tenía que verme fulanito, fulanita, y ese es más sapo. No, ustedes no dicen así. Y es un acto de amor de Dios por nosotros, para que no sigamos cayendo en el pecado. No hay, letra B, no hay manera de evadir la responsabilidad. Y aquí me voy con los papás. Si quieren, no predico este punto y pasamos al siguiente, o mejor lo predicamos. No hay manera de evadir la responsabilidad. Versículo 22, Miguel. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo
a todo Israel. Y como se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. O sea que había problemas con la ofrenda, con mujeres, bueno, en fin. Y les preguntó: ¿por qué hacen estas cosas? ¿Las cosas malas que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. A ver, interpretemos un poquito esta tremenda conversación de papá con los hijos. ¿Qué nos deja ver esta conversación? Que el papá no tenía ni idea lo que los chinos estaban haciendo. ¿Cómo se enteró? ¿Cómo se enteró? Porque otros le contaron los rumores de lo que estaba pasando. Le llegó la información por otros. ¿Cómo hubiera sido realmente correcto este proceso? Que papá se hubiera dado cuenta, porque los acompaña, los sigue. Papás, mamás, espero que los muchachos que están aquí, los poquitos que están porque están en clase los otros, me sigan queriendo después de esto. Papás, mamás, a sus hijos, a los míos, hay que vigilarlos. No, pastor, ellos tienen derecho a su privacidad. Privacidad. Si son menores de edad, tenemos, papás, la obligación de estar en constante revisión de las cosas que hacen, porque acéptelo o no usted, es una verdad, sus hijos, sus hijas no son lo suficiente maduros para enfrentar tantas cosas que están minando la mente de nuestros muchachos. Entonces tenemos como papás que seguirles el paso. ¿Dónde están? ¿Con quién están? Déjeme ver la conversación. Ábrame aquí en el computador esto. No, pastor, ellos tienen derecho a privacidad. Por estar secundando eso es cuando el papá, después cuando sean mayores, el marido le queda fácil decirle a la esposa: no, amor, el teléfono es mío, es privado. No, señora, la clave del computador no la necesitas. No. El día que te casas, tienes que saber que dejas de ser uno independiente, individualmente. Ahora con otra persona eres uno. Por lo tanto, no hay privacidad entre los dos. No lo hay. Este papá se va y le dice con esa cara toda bonita: venga, muchachos, papi, ¿qué está pasando? Hay un rumor de que mujeres, de que roban la ofrenda, de que maltratan a los que trabajan allá. Eso no está bien. Pao, pao. Así les habla. Papás, mamás, revise, evalúe. Yo tengo que hacer lo mismo con mi situación como padre y mirar cuánto carácter, cuánta contundencia, cuánta radicalidad nos ha faltado en la crianza de nuestros hijos. Ponernos los pantalones bien puestos. Señora, desautorice, ¿sí? ¿Es así? No desautorice a su esposo. Señor, tome su lugar. Papá, ¿puedo hacer esto y esto? Pregúntele a su mamá, mijo. Párese en la raya. Determine normas en su casa y hágalas cumplir. Es que ya tiene más de 18, perfecto. Creo que podría haber algunos ajustes en algunas cosas. Perfecto, estoy de acuerdo. Pero mientras esté en el techo de su hogar, seguirá cumpliendo normas, seguirá obedeciendo horarios, seguirá cumpliendo con responsabilidades, seguirá haciendo lo que corresponde hacer en aras de mantenerse en obediencia. Elí perdió el control de sus hijos y ni sabía lo que estaban haciendo. ¿Sabe dónde están sus hijos
cuando le dicen que se van para un lado? ¿Será verdad? ¿Será cierto? ¿Saben que están haciendo exactamente lo que les dice? ¿Saben cuáles son los chats que están abriendo, los grupos en los que están? ¿Conocen las series que ven? De vez en cuando revisan ahí qué es lo que descargan, qué es lo que miran, qué es lo que lo hacen. Hasta la ley colombiana nos ampara para hacerlo, porque sobre eso se legisló, que los pelados que van a salir aviones. No, vamos fuera de la parte legal. Y la ley colombiana falló a favor de que los papás tengan libertad completa de intervenir las redes sociales de sus hijos. No, sí, pastor, yo por eso a mi niña de 11 años le reviso la red social todos los días. Es que si su niña con 12, con 13, con 14 años tiene redes sociales, es que ya va mal hace rato, papá. Porque hay un tema de edades para eso. Y si su niña o su niño de 10, 11, 12 años tiene redes sociales, fue porque dijo mentiras cuando abría la red social, porque no tiene un límite de edad. Ahí voy, ay Dios. Ahora, la letra C, he orado mucho para pedir predicar esta letra C. Dios obra con soberanía. Señor, ayúdame a predicar este punto lo más saludable posible y que no se me vayan a ir confundidos o hasta en contra. Primer libro de Samuel 2:25. Mire lo que dice Elí regañando a sus hijos: si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él, pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Hasta ahí llega el regaño de Elí. Y ahora mire la frase que viene del escritor bíblico: pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Se lo voy a parafrasear. Dios permitió que los hijos de Elí siguieran en rebeldía porque ya Dios había determinado que los iba a matar. Dios es soberano. Él hace como Él quiere, y lo más hermoso es que no se equivoca cuando lo hace. ¿Cómo así, pastor? O sea que, ¿qué podían hacer los muchachos? Ya Dios lo había decidido así. Sí, exactamente, porque Dios es soberano. Eso me lanza un versículo por allá en el Nuevo Testamento que dice lo siguiente: Señor, vamos a predicarles, pero les predicamos y no se convierten. Y les dice Jesús: porque Dios causa que ellos viendo no vean y oyendo no escuchen, para que no se conviertan. Porque Dios es soberano. Uy, pastor, entonces ¿qué oportunidad tenemos? La oportunidad de la esperanza maravillosa en la que estamos confiando. ¿Terminó eso con estos o con algunos más? Ese es su plan perfecto y soberano, que aunque no lo entienda, no lo hace defectuoso. Es el plan de Dios. Nosotros tenemos el privilegio de decir: por su gracia, por su amor, no hacemos parte de esta lista, sino que tenemos la oportunidad de arrepentimiento, la oportunidad de pedir perdón, la oportunidad de acercarnos al Señor, la oportunidad de confesar nuestro pecado, la oportunidad de hacer las cosas bien hechas, la exigencia de alejarnos de la maldad para alcanzar la bondad de Dios. Y cuando Él nos perdona, ¿qué hace con nuestros pecados? Los arroja al fondo del mar, los olvida, y se le olvida que se le olvidó. Eso hace Dios con nuestro pecado. En este caso está claro que Dios tenía ya un plan establecido con ellos, y la confrontación tiene que ver con: les voy a mostrar por amor lo importante que es que sean confrontados con el pecado. Nos duele que nos confronten con nuestro pecado, pero cuando produce un efecto de perdón, de transformación, uno descansa. Vale la pena. Ya me liberé de esa carga, de esa mentira, de ese engaño. Ya lo saben, yo ya lo sé. Voy a pedir perdón y sigo adelante dando pasos correctos. ¿Alguien aquí ha vivido eso? Yo creo que todos, en algún sentido, de alguna manera, de poder seguir adelante. ¿Por qué? Punto 3: porque hay un juicio inminente.
Tenemos un juicio por delante que es inminente. Letra A, habrá castigo a causa del pecado. No lo pierda de vista. Damas y caballeros, siempre habrá consecuencias del pecado. Yo no puedo ir por la vida haciendo las cosas a mi manera, creyendo en que nunca va a pasar algo como fruto de eso que estoy haciendo mal. Siempre habrá consecuencias. A mí me parece que algunas veces, con alguna frecuencia, la saca uno barata. No pasan cosas tan graves. Me parece que sí, puede pasar. Pero que habrá consecuencias, habrá consecuencias. Versículos 30 y 32. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Por tanto, vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa, y verás la angustia de mi morada a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Consecuencias. ¿Sabe qué dijo Dios aquí? Tenía un plan con ustedes, ya no lo voy a hacer. Consecuencias. Va a haber muertes, consecuencias. No van a tener gente madura entre ustedes, ancianos, consecuencias. Lo que hagamos mal traerá consecuencias. Ah, pastor, yo hice algo malo y nunca pasó nada. Hasta que todo termine y nos vayamos, podrás dar fe de eso. Pero mientras estemos acá, siempre estamos expuestos a que haya consecuencias de nuestros errores. Habrán consecuencias, letra B, severas. Consecuencias severas. Versículos 10 y 11. Los filisteos pelearon, Israel fue derrotado. Primera consecuencia fue derrotado. Cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron ¿cuántos soldados? 30,000 personas murieron por el pecado del pueblo y de los sacerdotes. El arca de Dios fue capturada. Eso fue gravísimo, hermano. El arca era ese símbolo religioso, moral del pueblo, que tenía un significado espiritual muy alto, y los filisteos se la llevaron. El arca fue capturada y murieron Ofni y Finees, los dos hijos de Elí. ¿Qué había dicho Dios que pasaba con ellos? Que iban a morir. ¿Y cumplió Dios? Cumplió. Se murieron. Versículo 17. Vinieron a traer la noticia al papá, a Elí. El que trajo la noticia respondió: Israel ha huido delante de los filisteos. Además ha habido gran matanza entre el pueblo. Y también, Elí, han muerto tus dos hijos, Ofni y Finees. Y el arca de Dios ha sido tomada. Malas noticias, consecuencias. Cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás junto a la puerta, se rompió la nuca y murió. El viejito también murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Elí había juzgado a Israel durante 40 años. ¿Qué le quedaba a este señor? Ya era viejito, estaba grueso. Descansar, papá, ¿sí o no? Aquí alguno quiere llegar a sus últimos años y relajarse y descansar. Elí estaba así, de vez en cuando juzgaba algunas cosas, pero ya estaba en su plan de pensión, tranquilo. Pero sus muchachos seguían dándole problemas. ¿Sabe qué dice Proverbios? Proverbios dice: el hijo rebelde es vergüenza para sus padres. Por eso lo duro, lo difícil de esta labor como padres. Por último, para terminar, a pesar de todas estas situaciones, cuarto, tenemos esperanza en la gracia de Dios. En medio de tanto pecado, en medio de tanta maldad, Dios levantó por gracia una oportunidad. Letra A: Dios provee perdón y restauración. Dios provee perdón y restauración. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la oportunidad? Que el Señor te da la posibilidad de recibir el perdón. Señor, señora, jóvenes,
¿Está enredado en algún pecado? ¿Está siendo dominado por un pecado? ¿Está siendo controlado por un pecado? ¿Ha luchado por evitar hacer algo y no lo logra evitar, por fin denunciar? Hay esperanza, hay perdón, puede haber restauración. Sí se puede abandonar un pecado. Versículos 35 y 36, estoy terminando. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel. Oiga, difícil creer en los sacerdotes ahí, ¿sí o no? ¿Qué estaba viendo el pueblo? Un sacerdocio completamente pecador. ¿Y qué dice Dios? Voy a levantar un sacerdote fiel, que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mí ungido. Está hablando de Samuel. Mientras Ofni y Finees estaban en su perversión, en el templo se estaba criando un nuevo sacerdote, Samuel. Dios siempre tiene una salida al problema del pecado. Dios tiene una puerta abierta para nosotros, para hacer las cosas bien hechas. ¿Qué nos corresponde hacer? Asumir responsablemente ese llamado. Y por último, letra B, Jesucristo nos da la salvación. ¿Cuál es nuestra esperanza hoy en día? ¿Cuál es nuestra puerta abierta? ¿Cuál es la oportunidad? Jesucristo el Salvador. Esa es tu oportunidad, esa es tu puerta abierta para lograr el favor, el perdón de Dios. Vamos a Jesucristo, vamos a nuestro Señor, nuestro Salvador. Por favor, póngase en pie y leemos este pasaje y terminamos. Capítulo 1, versículos 4 al 7. Porque Dios, aquí está en la proyección, míralo. Porque Dios nos escogió en Cristo. ¿Desde cuándo? ¿Usted cree, los que llevan aquí 8 años, 10 años, no, aquí no, de cristianos pues, ¿usted cree que fue escogido hace 8 años? Los que llevan 2 meses, 3 meses, ¿usted cree que fue escogido hace 2 o 3 meses? Los que hoy vienen por primera vez, ¿usted cree que los escogió Dios hoy? No. ¿Desde cuándo nos escogió Dios? Desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos, ¿cómo? Santos. Estamos hablando de santidad. Dios te escogió para que seas santo, te llamó a eso, y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Este 7 cierra lo que quiero decirles. En él tenemos redención mediante su sangre. Por lo tanto, damas, caballeros, tenemos el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Tienes problemas con el pecado? Te tengo 2 muy buenas noticias. La primera es que no eres el único. Tal vez aquí todos tenemos problemas con el pecado. Algunos más graves que otros, es posible. Algunos más graves que otros, es posible. Pero todos tenemos problemas con el pecado. Pero la segunda noticia es que en Jesucristo tenemos esperanza. Tenemos el perdón, la reconciliación, la restauración. El pecado daña nuestra vida, nos hace daño, nos complica la existencia. Pero el perdón trae paz, trae consuelo, trae reconciliación, trae restauración. Necesitas el perdón de Dios con urgencia. No salgas de aquí sin el perdón de Dios. Pídele a Él que a través de Jesucristo y su sacrificio nos dé perdón de nuestros pecados.
Y cuando lo tengas, seamos radicales contra el pecado. La Biblia dice: absténganse de lo inmoral. Tú sabes que te hace daño, no lo busques. Tú sabes quién te hace daño, no lo busques. Tú sabes qué cosas ves que te hacen daño, qué cosas escuchas que te hacen daño, no lo mires, no lo escuches. Pastor, no puedo solo. Busca ayuda en alguien. Primeramente en Dios. Primeramente en Dios. Pero hagámoslo. Y con ello busquemos la santidad a la que Dios nos llamó. Por favor, cerremos nuestros ojos y oremos. Padre, nos queda muy fácil señalar a Elí, a Ofni, a Finés. Nos queda fácil decir qué pecadores, qué inmorales. No conocían a Dios, no tenían temor. Pero es muy posible que sea la condición de muchos de nosotros. Por eso te pedimos perdón en esta mañana. Te pedimos las fuerzas para decirle no más a lo que tenemos que decir no más. Te pedimos las fuerzas para renunciar a eso que por tanto tiempo nos domina, nos controla. Te pedimos, Señor, de tu Espíritu Santo, para, convencidos por Él, decirle no más a ese lugar, a esas personas, a esa aplicación, a ese momento, a ese sentimiento, a ese pensamiento, a lo que sea necesario decirle no más, a lo que sea que tengamos que parar. Ayúdanos, por favor. Aquí estamos suplicando tu ayuda, suplicando tu bendición, suplicando tu perdón, tu bondad. Señor, pedimos por favor tu ayuda para enfrentar las circunstancias de los errores que cometimos o estemos cometiendo. Ayúdanos a enfrentarlos, Señor, con valor, con determinación, con la conciencia clara. Tu palabra dice que por favor nos ayudes a huir de los pecados que nos son ocultos, porque hay cosas que ni siquiera somos conscientes que son pecado. Ayúdanos, por favor. Todo en el santísimo nombre de Jesucristo. Señor, si alguno está enfermo, si alguno está pasando por alguna crisis, te pedimos un milagro, Señor, una bendición, una ayuda tuya. En ti confiamos, en ti esperamos. En todo en el santo nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Tome su lugar, por favor, un momento. Gracias.